Muy bien, el tema es estadística no paramétrica porque no estamos trabajando con medias directamente, con varianza, con prueba de normalidad, sino suponemos que no conocemos la distribución de los datos y tenemos pruebas alternativas a la estadística clásica, al análisis de varianza clásico utilizado como modelo de prueba paramétrica. Hoy vamos a ver la prueba estadística chi cuadrado, prueba de independencia. La prueba tiene el concepto que vimos de correlación, pero con variables cualitativas. La prueba chi cuadrado o x cuadrado, la palabra chi viene de chi es x, se usa en prueba de independencia de dos variables cualitativas categóricas usando el lenguaje de Infostat. Variables categóricas, variables de texto. Y ese es un problema en la estadística porque la estadística tradicional está diseñada para números. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos números? Tenemos palabras. El Infostat lo hace, pone las palabras. El SPSS me obliga a poner a veces etiquetas, pero Infostat son palabras, varón, mujer, localidad, procedencia, carrera que estudian. ¿Y qué hacemos con este tipo de variables? Lo más lógico es, bueno, hagamos frecuencia, pero hay pruebas de hipótesis, podemos vincular una variable con otra. Justamente la prueba chi cuadrado es una prueba que vincula dos variables cualitativas, dos variables de texto, y permite responder a la pregunta, ¿una variable está influyendo en la otra o no hay influencia de una variable sobre la otra? Un ejemplo, ¿el hecho de que sea mujer le da ventaja para tener beca? ¿Sí o no? Esa es una pregunta de dos variables, varón-mujer, tener beca o no tener beca. Estas son preguntas muy comunes. El hecho de tener, hoy vamos a ver preguntas como esta, el hecho de tener electricidad en mi casa, se vincula con que yo tenga, se supone que por tener electricidad también tengo otros logros en la casa, piso de cemento o paredes de ladrillo. Estas preguntas suelen surgir en los estudios socioeconómicos. Cuando hago una encuesta socioeconómica, nos vamos a encontrar con que la mayoría de las variables son de tipos categóricas. Asiste a la escuela, tiene agua potable, tiene acceso a servicios básicos. Son preguntas de tipo categórica, sí o no, a lo mejor tres niveles, de qué barrio es. Barrio y tener agua potable, barrio y tener electricidad. En resumen, esta prueba se usa para verificar independencia, asociación entre dos variables cualitativas categóricas. Hay un concepto parecido al de correlación. Trato de medir la asociación entre dos variables, pero en este caso las variables son cualitativas. Y la forma más sencilla de ver el cruce de dos variables cualitativas es por las tablas cruzadas o tablas de contingencia, donde cruza una variable por otra variable. Veamos el ejemplo. Una base de datos, esta es una base de datos de dos variables cualitativas, tiene beca, sí o no, varón, mujer. Y voy a tener tantos casos como individuos le esté haciendo la pregunta. Esta es una tabla cruzada, una tabla 2 por 2. ¿Por qué? Porque tengo dos filas y dos columnas de datos. No hay que ver los totales, no entran en la ecuación. Esta es una tabla cruzada de frecuencias que me dice que tengo 24 estudiantes, 13 mujeres, 11 varones, tengo de ellos la mitad son becados y la mitad no son becados. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Los valores cruzados. Por ejemplo, tengo 5 mujeres con beca y tengo 7 varones con beca. ¿Esto qué significa? ¿Puedo considerar que la beca tiene que ver con el hecho de ser varón o mujer? ¿Sí o no? Y eso me va a responder la prueba de hipótesis chi cuadrado. Esta prueba tiene algunas limitaciones. Las frecuencias esperadas no deben ser inferiores a 5, debo tener suficiente individuos en juego y todas las categorías deben estar llenas. Luego, si tengo muchas categorías, 10 carreras, voy a cruzar 10 carreras por el tema beca.
Son muchas carreras, son muchos, la tabla cruzada se llama C10 por 2, 20 celdas. Entonces, si los grupos generados son muchos, también esto puede generar diferencias que no son relevantes. En resumen, las tablas cruzadas no deben ser grandes, 2x2, 3x2, 3x3, pero no mucho más de eso. Y luego, otro problema indirecto es que si las muestras son muy grandes, vamos a trabajar con muestras grandes, con facilidad se observa diferencias significativas, aunque sea pequeñas. Eso no es malo, pero hay que entender que estamos observando diferencias significativas porque tengo muchas repeticiones y entonces estamos viendo diferencias pequeñas, pero que la estadística me las hace ver como significativas. Esto es si lo fuéramos a construir a mano, es cómo se construyen los valores esperados. La prueba trabaja con valores observados menos valores esperados elevados al cuadrado. Vamos a ver la fórmula. Los valores esperados se construyen con la frecuencia de los totales. El valor esperado de esta celda sería el valor total de su fila, de su columna, perdón, valor total de su columna por valor total de su fila sobre el valor total de elementos en juego. Esta sería la fórmula, la manera de calcularlo manualmente, valores observados menos esperado al cuadrado sobre esperados, y hago la sumatoria y tengo un valor chi cuadrado y voy a una tabla. Recordemos que no vamos a trabajar con tablas, no vamos a trabajar con fórmulas, vamos a hacer la prueba chi cuadrado y vamos a interpretar. Y siempre la interpretación es básicamente la misma. Si el valor P, la probabilidad de estar en hipótesis nula es menor que es mayor que punto 0,5, estoy en hipótesis nula. Hipótesis nula significa hay independencia. Si el valor P es menor que punto 0,5, estoy en hipótesis alternativa, hay dependencia. Una variable influye sobre la otra. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Normalmente la dependencia, que una variable influye sobre la otra. Voy a buscar el valor P. Cuando el valor P es muy pequeño, menor que 0,05, estoy en hipótesis alternativa, porque estoy rechazando la hipótesis nula.